Pues te pedí que exploraras los modelos exponenciales que habíamos planteado anteriormente y fíjate la diferencia entre ellos. La base cumple, la base es positiva, pero más grande que 1. Cumple, la base es positiva, pero igual a 1. Y cumple, la base es positiva, pero menor que 1. ¿Sí? Entonces tenemos 3 casos diferentes de funciones exponenciales y queremos analizar su comportamiento, es decir, cómo va la gráfica y estos 3 límites. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a 0? ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a menos infinito? ¿Y cuál es el límite de la función cuando x tiende a más infinito? Si ya estás en el estudio de las funciones exponenciales, quiero pensar que te es familiar esta notación. Si no, ahorita la vamos explicando sobre la marcha. Es mucho más fácil, recuerda, escribir en matemáticas que escribir la pregunta en lenguaje ordinario, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a tabular 3 a la x, es decir, le vas dando valores a x y vas encontrando los valores de y, lo que vas a encontrar es que tu gráfica va a pasar por el punto 0,1, es decir, vas a tener un punto aquí en 0,1 y se va a portar de manera creciente. Fíjate bien, va a ser asintótica con el eje de las x, pero se va a portar de manera creciente. Chécate, estamos hablando de que la y, la gráfica, nunca va a tomar valores negativos en este modelo. Ponte vivo. Estamos hablando de que la x le puedes dar valores negativos, valores positivos o 0. Si le doy valores negativos, obtengo valores para y mucho más chiquitos que 1, pero nunca valores negativos de y. No puedes alimentar esta función con ningún valor de x que la obligue a que te entregue resultados negativos. ¿Ok? Eso tiene que quedar muy claro. A menos que tú le cambies el signo al exponente, jamás vas a lograr que esta función te entregue valores negativos, ¿no? Fíjate bien, si eso es cierto, quiere decir que esta función domina todos los valores de x, es decir, el dominio son todos los reales, y el rango o contradominio sería, la imagen sería los valores más grandes que 0 para y, es decir, valores positivos de y. Ponte a pensar, ¿puedes alimentar esta función con un valor x de tal manera que te entregue un valor 0 de y? Es decir, ¿la gráfica roja cruzará con el eje x en algún momento? Y la respuesta es no. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. El límite de la función cuando x tiende a 0. Es decir, la x se acerca a 0 por los dos lados y la y, ¿a qué valor se acerca? La respuesta es 1. ¿Sí? Cuando la x se acerca a 0, la y se acerca a 1. El límite de la función cuando x tiende a menos infinito. Si la x se hace muy negativa, la y, ¿a qué valor se acerca? ¿A qué valor y? A un valor 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando la x se hace muy grande? Cuando la x se hace muy positiva, la y también se hace muy positiva, ¿no? Entonces, la y tiende a más infinito. Espero estarme dando a entender con estas preguntas. Estamos analizando el comportamiento de las funciones exponenciales. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando en una función exponencial la base es 1? Fíjate bien, tú le empiezas a alimentar con valores x y te queda 1 a la 0, 1 a la 1, 1 a la 2, 1 a la 3. Siempre también va a pasar por 0,1, pero vas a obtener un valor constante para y. Es decir, no la vas a hacer crecer ni decrecer por ningún motivo. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de que esta con base 3 o base más grande que 1 se porta creciente, pero esta con base 1 se porta constante. ¿De acuerdo? Entonces, el límite de la función cuando x tiende a 0, es decir, la x se acerca a 0 por los dos lados y la y, ¿a qué valor y se acerca? Se acerca a un valor 1. ¿Sí? Cuando la x se hace muy negativa, cuando la x se va hacia el menos infinito, la y sigue estando en 1.
Y me estarás diciendo que la respuesta para este es 1. ¿Por qué? Porque aunque la X se haga muy positiva, la Y siempre va a estar estacionada en el valor de 1. ¿Sí? Así se está comportando constante. ¿Qué pasa cuando tienes un medio a la X? ¿Sí? Vas a alimentar esta función con valores X menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Vamos a darle el valor de X igual a 0. Cuando la X es 0, la Y vale 1. Acuérdate, cualquier potencia elevada, cualquier número elevado a la potencia 0, ese número diferente de 0 me da 1, ¿no? Entonces, yo quisiera pensar que un medio a la menos 1, fíjate bien lo que está pasando aquí, déjame tratar de hacer espacio. Estaríamos hablando de que tú lo alimentas con un negativo. Un medio a la menos 2, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que lo tienes que mandar al denominador, ¿no? Porque es un exponente negativo. Entonces, eso te quedaría 1 entre un medio a la 2. ¿Sí? Y eso, por ley de los exponentes, es un cuarto. Y eso, por ley de la tortilla, es 4. ¿Sí? Entonces, estaríamos diciendo que con esa base, perdón porque no alcanzaste a ver muy bien ahí, ¿verdad? Pero con esa base nos va a entregar valores grandes cuando estemos hablando de negativos, ¿no? Entonces, igualmente si lo elevamos a la menos 1, aquí nos va a quedar 2. Si lo elevamos a la 0, nos va a quedar 1. Lo que te quiero decir es que la gráfica de esta cosa se porta más o menos así. ¿Sí? Si tabulaste y la construiste, estaríamos viendo que se porta más o menos así. Esto es un comportamiento estrictamente decreciente. Fíjate bien, decreciente, constante y creciente. ¿Sí? Y eso nos lleva a ver el comportamiento, el límite de la función cuando X tiende a 0. Cuando la X se acerca a 0, la Y se acerca a 1. Vamos a contestarlo con rojo, igual que los demás. La Y se acerca a 1. ¿Y qué pasa? El límite de la función cuando X tiende a menos infinito. Cuando la X se hace muy negativa, la Y se hace muy grande. Entonces la Y tiende a más infinito. ¿Y qué pasa cuando la X tiende a más infinito? Cuando la X se hace muy positiva, la Y tiende a un valor 0, pero nunca lo va a alcanzar. Entonces, en resumidas cuentas, fíjate bien lo que está pasando con los valores diferentes de las bases. Si la base es más grande que 1, la función es creciente. Si la base es 1, la función es constante. Si la base es positiva, pero más chiquita que 1, entonces la función se porta decreciente. Y decreciente lo pusimos aquí muy matemático con estos límites. Bien, pues ahora vamos a tratar de explorar algunos comportamientos del modelo exponencial y seguir analizando sus restricciones.